también sientes ese vacío y la adaptación no es fácil. Hola, bienvenidos a Beyond Borders, el podcast que da los tips necesarios para aplicar a universidades en el extranjero. Soy su host, Miranda Marmontoy, y estoy muy emocionada de estar aquí en un nuevo episodio. En este episodio hablamos con Gemma, una estudiante que se encuentra ahora en París estudiando hotelería, y nos cuenta todo acerca de su carrera y su aplicación en la universidad. Hola, ¿qué tal, Gemma? Hola Miranda, un placer estar contigo en el podcast. ¿Ahorita te encuentras en París o estás acá? Ahorita me encuentro en París, estoy ahorita cursando mi último año acá en París. ¿Y qué tal? ¿Es Muy bonito? bien, me gusta mucho, sobre todo este último año siento que he podido apreciar más cada vez la ciudad, pero también la universidad, porque en el último año hacemos una especialidad y ya he encontrado más que todo como que el rubro y lo que me gusta y aparte conoces más personas, vas conociendo poco a poco a más a tus amigos y me gusta mucho. Ya este año sí lo he disfrutado mucho más París que antes. Perfecto. Bueno, la primera pregunta es, ¿podrías presentarte brevemente de dónde eres y qué estudias actualmente? Ya, sí. Yo soy Gema Castillo, soy peruana. Ahora estoy estudiando en Francia, en París específicamente, y estoy estudiando en Ferrandi, que es una escuela de hotelería y restauración. Actualmente estás terminando tu bachelor en Hospitality Management en Ferrandi, París. ¿Cómo escribirías tu carrera a alguien que nunca ha escuchado hablar del mundo de la hotelería? Entonces describiría mi carrera como que es una carrera que es muy amplia, porque hotelería y restauración no es solo el servicio que uno recibe en restaurantes o cuando llega al hotel, es bien amplio porque tiene también que ver con todo lo que es la organización de la llegada, pero hotelería y restauración es más que todo la pasión que uno tiene para poder dar ese servicio a las personas, porque no es solo hoteles, sino también son marcas de lujo, y porque lo que yo hago exactamente es la parte de luxury, entonces tiene que ver todo con las grandes cadenas y las grandes marcas o las grandes compañías como el VMH. Profesionalmente, después de terminar la carrera, ¿en qué aspecto o en qué rubro de la hotelería te dedicarías? ¿O cómo una persona que tiene Ajá. este interés dentro de la carrera podría ver un futuro profesional? Ahora, depende de lo que a la persona le gustaría, porque son un montón de rubros, porque yo llevo también cursos de derecho, llevo cursos de economía, llevo diferentes cursos, entonces es un poco de todo y ya uno decide en lo que se quiere especializar. Yo específicamente, hasta el momento, me gustaría más o ir a la parte de F&B Management o si no más Guest Relation. Porque de todo lo que he podido experimentar, es lo que más me ha llamado la atención, sobre todo porque a mí lo que más me gusta es hablar con el cliente, poder tener esa conexión, poder ayudarlos y poder darte cuenta que has marcado su estadía o has podido resolver un problema. Y ahora, yo hasta ahorita, desde que empecé mi carrera estos 3 años, donde más he tenido experiencia es en la parte de F&B, porque he trabajado en el bar, he trabajado en restaurantes, en la parte de eventos y toda la parte de coordinación con el cliente es lo que hasta ahorita más me ha interesado, entonces yo tal vez me veo en ese futuro, pero también uno se puede ir más a marketing, que también en algún momento me llamó un poco la atención la parte de marketing, que coordinas mucho con las grandes empresas y con muchos fam trips, que son las grandes como que travel agencies, que tienes como que coordinar con ellos para que te manden a más clientes hacia tu hotel. Entonces, ¿escribirías como tu futuro profesional como la relación con el cliente dentro de una empresa, un hotel? Sí, dentro de una empresa, un hotel, o sea, en el futuro, a mí me gustaría tal vez abrir una propia travel agency o Mm. más que todo como que guest relation, butler,
service, luxury service, más porque eso es algo que en Latinoamérica no se ve mucho, ¿no? Hay muchas como que esas de agencias de lujo y hay clientela con el poder adquisitivo que sí le gustaría irse a Asia, pero no conoce Asia, no sabe dónde, qué hoteles ir o qué actividades hacer. Entonces tú lo que haces más que todo, coordinas todo para que ellos se vayan y solo disfruten. Estudiaste en el sistema francés en Perú durante tu BAC, te especializaste en economía, física y química. Ujú, Primero, para empezar, BAC sé que es un tipo de bachillerato. Es sí. diferente porque es en francés. Por ejemplo, yo actualmente hago el bachillerato internacional, que es Ujú, el que es pues español-inglés. ¿Y sí. cómo tú describirías este bachillerato que llevaste? ¿Lo recomendarías a alguien que quiere ir a estudiar a París? ¿Es obligatorio? ¿En qué consiste? Ahora, para estudiar, yo lo recomiendo, si uno se quiere venir a estudiar a Europa o Estados Unidos, sobre todo porque la escuela donde yo hice mi bachillerato ahora también tienen la posibilidad de hacerlo en francés y inglés. Ujú. Entonces ya es más internacional. Entonces, porque yo tengo personas en mi promoción que se han ido a estudiar a Canadá o a Estados Unidos en vez de Europa. Y para Europa específicamente, no solo para París o Francia, te ayuda y te abre las puertas más fácilmente porque tienes el acceso a Parcoursup, que es como la página, se podría decir página web, en la que uno pone todos sus como veo deseos de universidades a las que quiere ir y es la base, es el bachillerato y es la base de que necesitas para poder aplicar. ¿Tu BAC fue en francés o fue Mi bac en...? fue en francés y después, bueno, yo lo hice 100% en francés, pero por ejemplo los que agarraron especialidad inglés tenían la parte de inglés del bac y los que agarraron especialidad en español tenían español en el bac. Te especializaste en economía, física y química. ¿En qué momento empezaste a pensar en tu futuro universitario en un lado tan lejano como es París, ¿no? Porque, o sea, de base yo ya tenía a mi hermana que se había venido a estudiar a París, ella es tres Ujú. años mayor que yo, entonces yo al comienzo, me acuerdo cuando empecé el bac, París no era una opción para mí porque nunca fue, ya había viajado antes a París, pero nunca fue como una ciudad que me atrajo tanto, me llamó mucho la atención, no tenía esa pasión o como mi hermana, porque mi hermana desde que era pequeña siempre París ha sido su sueño. Y entonces a mí me gustó más Estados Unidos y estuve viendo unas universidades en Estados Unidos. Eh, Al comienzo, sobre todo porque yo quería hacer más que todo química molecular o química nuclear, me había llamado más la atención. Y bueno, vi unas universidades en Estados Unidos, pero en el último año me di cuenta que tal vez física y química no era 100% para mí. Y ahí fue cuando que poco a poco fui shifteando más hacia hotelería y restauración y estuve buscando las mejores universidades o qué universidades me recomendaban más y ahí fue donde salió Ferrandi, pero también otras universidades en Europa, sobre todo EHL en Suiza, que es una de las mejores para hotelería y restauración. Según lo que entiendo, ¿fuiste a una academia en París, una universidad como tal, o de frente fue Ferrandi? No, de frente fue Ferrandi, o sea, para darme cuenta que sí es lo que me apasionaba era la hotelería, Ujú, yo hice un semestre en el Cordon Bleu en Perú, ujú. que es una universidad, pero más que todo de la parte de gastronomía, no es tanto restauración, pero hablando con los profesores, ahí descubrí más el mundo de hotelería también, y entonces, para aplicar yo a Ferrandi, primero tienes que hacer un concurso y después pasas a la entrevista y después de la entrevista tienes que hacer como que otro examen oral con los profesores en los que te van a poner como que el basic knowledge, o sea, lo que tendrías que saber sobre hotelería para que te des cuenta que se apasionan, como que cuáles son las grandes cadenas de hoteles, quién ha sido este chef o cosas así, más o Ujú. menos. Antes de descubrir la hotelería, ¿consideraste seriamente la gastronomía? ¿De dónde nació esa pasión por la cocina? Porque mi mamá no sabe cocinar, entonces sí que mi mamá no cocina para nada. Entonces, o sea, la pasión por la gastronomía fue más que todo porque en pandemia, Ujú, eh, bueno, mi papá tiene un hotel en Lima, tiene un pequeño lodge en Caraz por la Sierra de Perú, y ujú. entonces mi hermana, como ya había acabado el bac,
ella dijo como que, bueno, quiero irme, o sea, se fue con mi papá a la parte al hotel, más que todo porque, bueno, también quería conectarnos con la naturaleza y eso, pero yo me quedé con mi mamá en Lima, en la casa que tenemos en Lima, y como dije, mi mamá no sabe cocinar. Y entonces la que siempre cocinaba antes era mi hermana, pero Ujú. ya que no estaba, o sea, si quería comer algo rico, tenía que cocinar yo. Y entonces ahí empecé a cocinar y empecé como que a hacer como prácticas y experimentar sobre todo, porque la cocina es eso, es experimentar. Y ahí poco a poco me di cuenta que era lo que me apasionaba. Bueno, después de tomar los cursos que me mencionaste que tomaste en ¿Sí? Cordon View, ¿qué descubriste allí que te hizo darte cuenta de que la cocina profesional tal vez no era el camino adecuado, completamente adecuado para ti? El estrés. Yo creo que fue el estrés, o sea, que no estaba preparada para, porque como te dije, o sea, en la cocina era yo sola, era yo, mis pensamientos y Ujú, ya. Pero ahí, cuando entré al Cordon Bleu tenías al chef que estaba atrás tuyo y que todo el tiempo era como que esto está, o sea, el caldo de pollo lo has dejado cocinar media hora más, o sea, o sea, ha tenido mucho sabor del apio, no sé, o de la zanahoria que uno usa para el caldo de ujú, pollo. O cuando tenías que cortar en maceduán, que es un tipo de corte de las verduritas, y no lo hacías tan rápido, no te salía bien. O sea, era mucho estrés y sobre todo también te quemabas un montón, o sea, era como tenías que aprender a hacer mil cosas en el mismo momento y ya sentía que no disfrutaba el hecho de cocinar, sino más que todo ujú. lo hacía porque lo tenía que hacer. Me di cuenta que no era tanto el mundo para mí y, o sea, tal vez si retomaría otra vez la cocina, siento que sí podría hacer, o sea, sí podría darlo bien porque ya sé cómo manejar más ese estrés, pero al comienzo no estaba para nada preparada para eso y eso fue lo que me di cuenta ahí que no, fue un no para mí, la gastronomía no era lo que me apasionaba al 100%. Claro. Y muchas veces idealizamos ciertas carreras, ¿no? Podría Ujú. parecer que la cocina es algo fácil cuando no necesariamente lo es. No, ¿Crees no que esa es. experiencia te ayuda a diferenciar entre una pasión y una profesión? Sí, eso me hizo, o sea, me puse a pensar mucho porque la cocina yo siempre, yo dije como que, pucha, puedo ser profesional en esto, sobre todo después del concurso, porque Ujú, me dije como que, bueno, ya, he visto que soy capaz de crear estos platos, de poder hacer esto, el otro, y cuando llegué a la hora de empezar los cursos, los primeros cursos me gustaron mucho, pero es porque todavía no llegas tanto a la práctica, es más que todo teoría. Una vez empezamos la práctica, me di cuenta, no, o sea, la cocina yo la quiero guardar como pasión y quiero claro. guardar todos esos buenos momentos que he tenido dentro de la cocina y no quiero empezar a estresarme o pasar un mal momento. Ujú. Entonces hay mucho estrés en esos tipos de trabajos. Y eso, sí, me desvié creo que un poco de la pregunta, ¿cómo se No, 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 no. También mencionaste que viajaste a Las Vegas y descubriste el mundo de la hotelería gracias a tu tío. ¿Qué Sí. fue exactamente lo que te llamó la atención de este nuevo sector? Creo que lo que me llamó la atención fue eh, ay, no sé, en ese momento, ¿qué fue lo que más me llamó la atención? O sea, creo que fue porque descubrí el nuevo mundo de Ujú. qué es exactamente lo que es ser sommelier, lo del vino, porque yo nunca Ah, he sido tan apasionada por los vinos o por el hecho de disfrutar la comida de los restaurantes Michelin y todo eso. O sea, nunca encontré esa pasión como la encontré cuando fui a Vegas y me empezó a presentar como que todos los tipos de vinos que él tenía o de la botella, del cepage, este es Pinot Noir, este es Chardonnay, esto es el otro, y ahí vi su pasión al explicarme o sea, y me empecé a interesar más ese mundo. Y creo que esto fue más que todo lo que hizo que me llame la atención la hotelería. no, sí, la otra vez con mi familia fuimos a un restaurante, nos atendió un sommelier, no Ajá, sé, un que yo ni sommelier. idea cómo se llamará. Pero es toda una cosa detrás. Pareciera que es algo tan simple como simplemente servir vinos, pero es todo una Es cosa todo un detrás. estudio. Yo creo que literalmente tengo mis libros acá, todos estos libros. Este es el Ujú. SAT, que es como que una certificación que haces en lo que en cada página como que te muestran sobre los diferentes vinos de cada país y todo, porque Ah, ahora estoy intentando tener la certificación de sommelier también, porque, o sea, en hotelería, o sea, ahora en la universidad donde estudio, te hacen cursos de economía, cursos de derecho, cursos de management, cursos de finanzas, tienes cursos de sommelier, o sea, tienes un poco de todo, ujú. sinceramente. Entonces es bien completo y porque el mundo de la hotelería, o sea, no es simplemente ser server, sino es también como que saber qué es lo que estás dando, el Claro. producto. ¿Cómo descubriste, Ferrandi, que te hizo pensar que era la universidad adecuada para ti?
Ahora, yo descubrí Ferrandi porque cuando estuve buscando universidades, universidades en Europa para la hotelería, me salió, o sea, justo había ganado como, ha entrado a los Grandes Écoles, como a las grandes escuelas en Francia, y tenía muy buena review de hotelería, o sea, de cursos de gastronomía y hotelería, es bien conocida, y Ujú. entonces yo de base había pensado Paul Bocuse, porque la tía de una de mis amigas, de mis mejores amigas, estudió en Paul Bocuse, estudió gastronomía y me la recomendó un montón. Entonces me dije como que, ya, sí, sí, es una buena opción. Y sí, apliqué y me aceptaron. ¿Y cómo fue el proceso de admisión? Sé que incluyó entrevistas, exámenes escritos, evaluaciones Ujú. orales, pero más o menos es cómo fue. O sea, o sea, de lo que me acuerdo, el examen escrito era, yo lo hice o sea, lo hice en virtual, porque normalmente es presencial. Ajá. Pero como bueno, no estaba en París, entonces lo hice virtual y es un examen que es o sea, preguntas si tienes varias respuestas, multiple choice, Ujú, y ujú. entonces son 100 preguntas y tienes, creo que ¿qué era? ¿30 minutos o 25 minutos para responder a las 100 preguntas? O sea, no tienes tiempo de pensar, es literalmente sabes o no sabes. Y Ah, entonces, y eso era como que la base. Después tenías que mandar una carta de motivación de por qué quieres entrar a esa universidad, ujú. tu CV, también tu currículum. Y después tenías la entrevista y la entrevista era con un profesor de hotelería, con un chef y con unas personas de administración, porque eran tres en tu entrevista, y te hacen preguntas sobre ti, te hacen como primero de presentarte, saber quién eres, por qué te interesa la universidad, y después te hacen preguntas sobre un poco sobre la universidad, sobre sus conocimientos, y eso es una entrevista de media hora. Ujú. Y después de esa entrevista tienes un pequeño, como que unas pequeñas preguntas que ahí sí tienes que desarrollar y las tienes que mandar justo después de la entrevista. Y también sé que obtuviste la beca de honores después de tu primer año. Ujú. ¿Qué significó este reconocimiento para ti y en sí cómo la conseguiste? O sea, ¿cómo fue el proceso? O sea, la conseguí porque, o sea, la beca en realidad o sea, Claro, te postulas en sí, postulas. pero también como que agarran a los mejores, o sea, a los que tienen las mejores notas y Ajá. te mandan como que o sea, te mandan si quieres postular o no, porque hay algunos que sí no necesitan esa beca, entonces no van a, o sea, algunos decían no postular. Ujú, Entonces yo decidí postular porque el primer año me dio súper bien con las notas. ujú. Entonces postulé y me dieron la beca. Yo no pensé que me iban a dar, pero me la dieron. Y entonces, es sobre todo más que todo una beca para ayuda económica, porque te pagan como la mitad del año Ujú. de la universidad. Y eso, ¿no? O sea, significó un gran logro para mí. Y, o sea, era como que Claro. me motivó más a también estudiar y sacarme mejores notas para los Ujú. próximos años. Tus primeros 2 años fueron en inglés y el tercero en francés. Sí. ¿Cómo pudiste adaptarte académicamente a estudiar en esos distintos idiomas? ¿O siempre lo tuviste presente porque pues ya Ay, sabías no, francés? el francés siempre lo he tenido presente y, o sea, me motivé más que todo a estudiar, a cambiar al francés porque el primer año es más que todo teórico, el segundo año es práctica y el tercer año tú eliges tu especialidad. Ujú. Entonces, el primer año yo hice siempre tenemos que hacer internships, cada año tienes que hacer una internship. Ajá. Entonces, el primer año yo la hice en el Lutecia, en el bar, y ahí fue cuando descubrí el mundo. Y bueno, y el francés siempre lo hablas todos los días. Yo estaba en clase internacional, Ujú. pero casi todos los alumnos eran franceses, ¿ah? O sea, eran literalmente como que uno era ucraniano, ruso, francés, otro era libanés, francés, qué mix para más raro. Yo también cuando me dijo, soy ucraniana, rusa, francés, yo me quedé como que, bonjour. Entonces el segundo año yo hice mi pasantía en Maldivas, que ahí me fui por 4 meses y ahí fue donde porque normalmente es como que tienes que hacer un certificado de que has hablado inglés en tu pasantía. Entonces ahí saqué mi certificado y el tercer año mi especialidad solo estaba disponible en francés. Entonces yo dije, ya, voy a hacerlo en francés y justo también había disponible eso de que es mitad trabajas, mitad estudias, lo que ayuda porque uno no pagas completamente toda la universidad, pero también porque ganas
experiencia, o sea, ya en mi CV puedo tener, bueno, he estado teniendo un año trabajando en este palacio como supervisor de todo esto, entonces ya es como que ya tengo algo más importante en mi CV cuando en el futuro quiera conseguir trabajo o para mi máster. Creo que porque es el sector de la hotelería, todas las personas tienen como que esa personalidad de que te quieren hablar fácilmente, de que, o sea, Claro, no es todas como que se relaciones. cohíben. Entonces, Ujú. yo también, como soy habladora y así, entro a cualquier cosa, entonces, entre hablando uno que otro, encontré como que mi pequeño grupito también que me pude hacer amigos. Y bueno, o sea, los conozco hace poco, así que no diría que tampoco somos como que amigos de toda la vida, pero son Ajá. como esos amigos que conoces 3 meses así, y ya sientes que has pasado una vida con ellos. Ah, claro. Sí. ¿Has experimentado algún tipo de homesickness? Tipo el sentirte Ah, como que sí. alejada. O sea, sé que tienes a tu hermana allá, ¿no? Como lo No, mencionaste, bueno, entonces. pero, o sea, claro, el primer año la tuve allá, acá, pero después ahora se fue a Barcelona, porque ella ahora Ay, está viviendo en Barcelona, pero, o sea, igual lo sentí mucho porque, o sea, al comienzo cuando llegué acá mi primer año no sentí para nada el homesickness, no, ujú, o sea, como tenía a mi hermana acá, creo que eso también ajá, ayudaba a que no lo sintiera tanto y eso, pero el segundo año lo sentí más, sobre todo cuando, porque yo fui a Perú para Navidad y Año Nuevo, y cuando regresé acá, ahí sí me marcó horrible, o sea, ahí sí lo sentí ujú, toda esta semana, de la nada lloraba sin razón, tipo, yo ujú. la más dramática de la nada es como que estaba entrando a la casa y me da ganas de llorar, y yo estaba como que, qué dramática soy hoy, estoy llorando, nada me ha pasado, estoy feliz, acabo de, tipo, de salir con mis amigos, estoy súper feliz, ¿por qué estoy llorando? Y tipo, yo me decía, ¿por qué lloro? Qué triste, si esto sería una serie dirían, qué melodramática la chica, te juro, y entonces, tipo, ya, o sea, se me pasa, y esa semana yo me la pasé así llorando, que también a veces, o sea, trabajaba y hacía extras, y entonces mi manager, tipo, de la nada me decía como que, te ves triste, ¿qué pasa por tu vida? O sea, que no me digas, hay como que este problema con un chico, todo esto, y yo le digo, no, simplemente es que creo que extraño a mi familia, y me decían, ay, no, porque siempre me decían como que la pequeña Gema, o me decían Gemita siempre, entonces, eran, o Gemina, porque es como que un diminutivo en italiano, yo ni idea, así me llamaban. Y entonces, tipo, decían, no, ven acá, y tipo, me abrazaban y todo, yo estaba, ahí sí sentí el homesickness feo, y después lo sentí cuando me fui a Maldivas 4 meses, y porque ahí sí fui, o sea, no tenía amigos, no conocía a nadie, ni he Claro. conocido, o sea, nadie en Ajá. mi familia antes había ido a Maldivas, entonces yo era como que la primera que iba, y la primera que conocía, o sea, y sobre todo creo, o sea, fue un choque cultural, pero también un choque de familia, porque, o sea, no tenía Ujú. nadie, mi hermana siempre se burlaba porque me decía, ay, Gemma, qué dramática eres. Estás llorando cuando tienes al sol paradisíaco enfrente tuyo, estás tratada como una reina, estás feliz y todo, porque como lloraba la gente me engreía. Por alguna razón me engreían, yo no sé, yo estaba feliz que me engreían, gracias. Y entonces era como que me decía, ay, Gemma, no seas dramática. Y yo, sí, pero es que extraño a la familia, porque no, es que allí también nadie habla español, por lo menos aquí he Ujú. conocido gente que habla español, entonces tienes que hablar en inglés. Y a veces, tipo, ellos también tienen su propia lengua, que es Diveji, y yo no sé Diveji, entonces, tipo, es como tú cuando estás en Perú, tú hablas español, o sea, vas a hablar tu propia lengua porque las otras personas hablan tu lengua maternal. No vas a de ponerte a hablar inglés porque te sale más fácil las expresiones en español. Ajá. Entonces allá me pasaba que ellos hablaban Diveji porque todos sabían hablar Diveji o sea, y a veces intentaban como que hablarme en inglés también, Ujú. pero más rápido las expresiones salían Diveji y yo no entendía. Y entonces estaba como que, ok, bueno, Claro. gracias, Como que todo era súper confuso. te juro. ¿Has vivido has vivido experiencias en Perú, en Francia, en Maldivas? ¿Cómo has cambiado tu forma de ver el mundo gracias a estas experiencias? Me recontracambió completamente. O sea, porque, o sea, no quiero decir que vivía en una burbuja en Perú, Ujú. pero no es la misma Pero en vida parte que uno sí. tiene acá. Sobre todo el hecho de venirte a vivir sola, Ujú. cambia completamente toda tu manera de pensar y el hecho de que, o sea, aprecias las cosas que tenía en Perú. O sea, en Perú, no, bueno, yo tenía una nana y una persona que ayudaba en la casa a los haceres porque mi mamá trabaja y todo, y, o sea, yo Ajá, también ajá. estudiaba, entonces no había tiempo. Y bueno, y o sea, acá llegué, tenía que estudiar. ¿Y quién me iba a ayudar a lavar la ropa? ¿Quién me iba a cocinar? ¿Quién me iba a hacer el esto? ¿Quién iba a hacer las compras? ¿Me entiendes? O sea, era como que todo lo tenía que hacer yo. Y es como que te das cuenta, o sea, y empiezas a apreciar el hecho, o sea, sobre todo los domingos. O sea, mis domingos, o sea, la mayoría en Perú los domingos son domingos familiares, que uno va a almorzar donde la abuela y todo eso. Y acá, o sea, ¿qué abuela? No hay nadie. Era almorzar Claro, con mis te quedas. amigas o almorzar yo Ujú. sola, ¿me entiendes? Y entonces es como que también sientes ese vacío
y la adaptación no es fácil, o sea, eso te hablo de acá cuando vine a Francia, que bueno, por lo menos tenía el primer año mi hermana, mis amigas del colegio y eso, pero cuando fui a Maldivas no había nadie, por lo menos ahí yo tuve suerte porque en el hotel que yo fui te dan el alojamiento, pero también te dan todas las comidas, o sea, es como que tienes, es como una cafetería, entonces es Ujú. como si estuvieras en un internado, es una cafetería, y tienes el chef que te hace tu desayuno, tu almuerzo, tu cena, y era chévere porque tipo el chef me dice muy, yo siempre busco hacerme amiga de los chefs porque te sirve, ¿me entiendes? Ajá, Te claro. ayuda en el futuro, entonces, en el futuro. Entonces, tipo, el chef era como que siempre, ay, ya te voy a hacer porque a mí me encantaban los avocado toast y palta no se consigue fácilmente en medio de una isla. Entonces, tipo, Ajá. tenían palta para los clientes y entonces siempre me decía como que ya, te voy a hacer una palta para ti, aquí tienes. Y me hacía mi avocado toast y estaba como que, ay, gracias, eres el mejor, me estás salvando. Con una palta, con un pan con palta, literalmente. Y entonces, eh, pero lo difícil es adaptarse a la cultura. Yo no sabía que Maldivas, o sea, tenía idea de que Maldivas era musulmán. Y yo estaba como que, ah, ya, ok, tipo, ya, es musulmán, o sea, soy mujer, es diferente, vinimos de diferentes culturas, va a ser un poco Ajá. difícil adaptarse. Llegué a adaptarme porque sí, hay muchos que son de mente abierta, y sobre todo porque estás Ujú. trabajando en un resort donde no son musulmanes los clientes que vienen, pero es difícil adaptarse a esa cultura porque no tiene nada que ver con tu cultura. Yo siempre soy una persona que habla, que, o sea, son bien extrovertida. Cuando yo llegué me sentí muy introvertida porque igual hay esa diferencia, a veces hay unas personas que sí siguen bien cerradas con la cultura y eso, y Ujú. entonces eso me chocó también un poco, pero te vas adaptando con el tiempo, y yo siento que a mí el hecho de trabajar en Maldivas, el hecho de sinceramente separarme completamente de todo, es lo que me ayudó a crecer. Hay un dicho que es como que pueblo chico, infierno grande. Y Ujú. como era literalmente Maldivas, es una isla. Ujú. Había la isla del hotel y a 10 minutos en bote era la isla donde tú vivías. Y nosotros compartíamos la isla de todos los que vivíamos, cosa de todo el personal es la isla del personal. La isla del personal era la isla del personal de Patina y Ritz-Carlton, dos hoteles. Y entonces, o sea, era una isla de todos los trabajadores, siempre hay dramas, en el trabajo siempre hay dramas, es como una escuela literalmente. Y Ajá. entonces, o sea, y las chicas en front office donde yo trabajaba, no sé, creo que se agarraron conmigo, se hicieron una idea, porque a ellas le habían dicho, va a ser sí, es una pasante de Europa que está viniendo, y se hicieron la idea como que, pucha, pasante de Europa, va a ser una pasante picky, y yo soy todo terreno, yo picky no tengo nada, o sea, soy picky con algunas cosas, pero yo soy Ajá. todo Ajá. terreno, ¿me entiendes? Entonces hicieron una idea de mí y ya me habían juzgado antes de conocerme y tipo, después dijeron seguro también va a ser vaga, no va a querer trabajar y yo me aburro, o sea, si no hay nada que hacer me aburro y a mí me gusta caminar, me gusta hablar con la gente, todo, entonces yo, si no había nada que hacer en la oficina, yo me paraba y me daba mi vueltita por el hotel y me regresaba. Entonces empezaron a decir como que pucha, no trabaja, siempre se va de pausa y todo, o sea, eso decían entre ellas. Lo bueno es que el manager me conocía y sabía cómo soy, entonces el Ajá, manager entonces tipo, no hay le problema. daba igual porque sabía que trabajaba y eso, pero, o sea, igual crea como que el drama en la isla y todo, y yo me acuerdo que, ay, cuántos dramas he tenido, y eso me ayudó a no ser tan confianzuda, y sobre todo a como que siempre guardar esa distancia con las personas, porque nunca sabes qué es lo que están esperando de ti, O que lo que o qué es o que lo lo que que quieren, piensan. o exactamente, entonces eso fue mi gran choque cultural, y después vine a Francia y volví otra vez a encontrar a todos mis amigos del bar y conocer a más gente, acá también, este año también siento que como ya me metí más en el mundo del bar y en el mundo de hotelería, Ujú. ahora ya también he conocido a nuevas personas o sea, y disfruto o sea, ahora disfruto todos los días y eso. Entonces sí. No, y también el idioma, porque es diferente en los Sí, diferentes lugares que vas, etcétera. exactamente, es muy diferente. O sea, yo me acuerdo cuando llegué había perdido mi francés también un poco. O sea, 4 meses sin hablar francés te lo hace perder, ¿ah? Porque yo lo perdí, yo llegué y me decían como que, uy, tu acento ya está fuerte. Y yo, ay, mi acento ya está fuerte, ¿cómo es esto? Amigo, solo hace 4 meses nomás que no hablo francés. Antes yo le metía full francés. Así se nota la diferencia. O sea, por eso o sea, los idiomas tienes que practicarlos todo el tiempo, si no uno lo pierde también. Sí. Sí, bueno. Me llamó mucho la atención lo que pues antes mencionaste, de que te gusta aprender palabras poco comunes de los idiomas para conectar realmente con las personas. Sí. Y esa curiosidad cultural de dónde viene. O sea, no sé, creo que es porque me gusta hablar. Claro, Creo que por todo ser viene. curiosa nomás. Claro, por ser curioso, porque, o Ajá. sea, es que en realidad siempre he tenido como esa chispa de hablar con las personas y sobre todo Ujú. porque me da ganas de entender lo que están diciendo, ¿me entiendes? O sea, yo me acuerdo cuando llegué,
me hice amigo de un muy bueno, o sea, de un muy buen butler, y entonces o sea, él era como que el que me enseñó la isla y me enseñó a sus amigos, y ahí es como empecé a crecer mi grupo, Ajá. y, y tipo, yo lo primero que le dije es como que, a ver, enséñame, tipo, cómo dices que esto es muy bueno, esto es malo, cómo, o sea, y cómo, dame tres insultos en tu idioma, o sea, como para saber qué la gente está diciendo de mí también, ¿me entiendes? Porque, o sea, uno dice como que, Claro, claro. pucha, o sea, tal vez no va a entender y yo quería entender, aunque te entiendan dos Ujú, palabras, ya, tipo, ya tener una idea de lo que estás diciendo, ¿me entiendes? ujú. Entonces ahí me enseñó y con eso creo que empecé a aprender, o sea, me enseñó esas palabras y después ya era chévere como que de que tipo, no sé, me daban porque yo le pregunté, ¿cómo le puedo decir al chef que esta comida que me he hecho es muy rica? Entonces, tipo, me decía, tienes que decir guarasali. Y yo, tipo, miraba al chef cada vez que me hacía como que un pan con palta, así, tipo, delicioso, ¿me entiendes? Le decía como que, guarasali. Y yo estaba súper feliz, me sonreía y se reía de mí. Y es como una manera de conectar. Ajá. Y también con los guests, o sea, con los clientes que venían, que de la nada habían unos indios que vinieron y una familia, sí, porque venían a celebrar un matrimonio. Y entonces yo les dije, a ver, enséñame palabras en hindú. Y estaban que me enseñaban hindú y todo, y estaba que me divertía con ellos. Y o sea, ya no te tratan como si fueras o sea, una persona que trabaja ahí, un trabajador, sino te tratan como si fueras parte de su familia, que estés Ujú. disfrutando con ellos. Y Un después los clientes amigo, rusos. claro. Los rusos, porque nadie habla ruso, o sea, es muy difícil encontrar gente que hable ruso. Ajá. Entonces, sobre todo porque hay diferentes acentos. Entonces, el hecho que yo llegue y que les sepa decir esas tres palabras en ruso, estaban súper felices. O sea, se reían de mí. Y yo me reía con ellos, aunque no entendía después qué me decían. Tal vez después me estaban insultando, yo simplemente me reía. Porque era como que, ya, le dije estas palabras. Y cada vez me enseñaba más palabras, que después yo también me he ido olvidando porque ya no las hablo tanto, pero me acuerdo como que tres o cuatro, y hace poco tuve también una boda de un mejor amigo que se casó con una rusa, y entonces estaban sus padres ahí, y tipo yo estaba sus padres que les decía mis tres, cuatro palabras de ruso que sé, y están que se reían conmigo y lo apreciaban. Y eso creo que lo saqué de mi papá, porque mi papá también es así, o sea, él no sabe él no sabe francés muy bien, inglés también, o sea, sabe un poco de todo, quechua, él se sabe quechua, también me enseñó quechua, y es como que el hecho de, como él, o sea, tiene su hotel en la sierra y todo, entonces los mercados, cuando tú estás en Ancash, en Huaráscaras, Ujú. son como que tú ves a todas las personas, todas las mujeres que bajan de las montañas para poder vender sus productos, sus rescoltas. Entonces, yo cuando iba al mercado y veía a mi papá que hablaba a la señora en quechua, y se reía con las señoras porque diciendo que es como que, o sea, que es, porque normalmente el que va al mercado es la mujer, no es el hombre, o sea, para ellas, ¿me entiendes? Su manera de pensar, pero Ajá, acá era ajá. el hombre, porque mi mamá no sabe cocinar, mi mamá, o sea, no, nula en la cocina, nula haciendo compras o sea, papa se va a equivocar, tú le pides papa, te va a dar camote, o sea, así te hablo, o sea, yo quiero mucho a mi mamá, pero hay que ser sinceras, y eh, entonces mi papá iba y siempre le decían Ujú. como que Warmi Mantanano, le decían una que otra palabra en quechua y las señoras se reían, y ahí es como, creo que eso es lo que más me motivó a aprender palabras, diferentes palabras, para tener esa conexión y verlos felices, o sea, les alegra su día. Y me Claro, alegraba claro, mi día también porque me reía con ellas. claro. ¿Y cómo fue adaptarte en sí a la vida en Francia siendo un estudiante internacional? ¿Fue diferente las Sí, culturas o cómo? fue diferente, o sea, sobre todo porque yo siento que o sea, yo entré a universidad privada y siento que tal vez no hubiera sido lo mismo que universidad pública, Ajá. porque bueno, también tengo diferentes experiencias, porque yo también escucho lo que o sea, las personas, o sea, mi amiga con la que vivo me dice, me cuenta y cómo fue su adaptación o eso, y que vamos hablando entre nosotras, y yo siento que lo mío fue diferente en el hecho que muchas personas que van a una universidad privada son personas que se pueden pagar y se dan el lujo de pagarse esa vida Ajá. de la universidad, porque las privadas a veces pueden llegar a ser un poco más caras. Y Ujú. entonces el adaptarme a su estilo de vida fue lo que me costó, porque una cosa es tener un poder adquisitivo en Perú y otra cosa es tener un poder adquisitivo en Francia cuando es euros, porque la moneda de soles a euros hay mucha diferencia. Claro, Y diferencia. entonces yo me hice, o sea, sobre todo en mi clase, que tipo era como que, bueno, nos vamos a este restaurante este fin de semana, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a hacer el otro. Y tú también cuando llegas acá, tienes a tus papás que te mandan como que una suma de dinero cada mes y te das cuenta como que tienes que aprender en que ya, esto va Ujú. para electricidad, esto va para el Claro, alojamiento, manejar, todo claro. esto, y ya, esto es para mi socio, para poder salir, para poder hacer esto y el otro, pero te das cuenta que, o sea, entre una cosa que otra cosa, después se te perdió la llave de la casa. Nunca se te pierde una llave de la casa en Francia, es carísimo, te juro que, ay, nunca más en mi vida, creo que me traumaticé porque perdí la llave y para poder sacar duplicado de la llave tenía que sacar como que una tarjeta que me deje sacar duplicado de esa llave
y aparte tenía que pagar la llave. La hueva me salió como 500 euros. Y tipo, sí, por una llave que perdí. Yo después de eso, la llave la guardé con mi vida. Le puse 1000 monederos para poder que no se me caiga, porque nunca más la volví a perder. Me ayudó a traumatizarme. Pero bueno, son gastos que uno no sabe que pueden pasar. Entonces tienes Ujú. que aprender como que a manejarlos y con mis amigos que sí eran de salir, eran porque, o sea, hay muchas cosas que no pagaban acá porque vivían con sus padres, Ajá. entonces eso fue también el choque, el poder adaptarme a sus salidas o también el hecho de salir de mi burbuja, de lo que era estar en Perú a una realidad acá, pero también la diferencia de idioma. O sea, yo siento que me volví más tímida cuando llegué porque todos hablan en francés. Mi respuesta en francés a lo que me saldría en español se demora 3 años en salir. Y yo te sabes el francés que hablas con el profesor. Ujú. Acá el lenguaje coloquial, las abreviaciones, acá usan mucho lo que es ref, que es como que referencias a un video, a un meme, y de la Ujú. nada te empiezan a hablar así con la frase del meme, y yo soy como que, amigo, no hizo ningún meme en francés, o sea, no voy a saber de lo que me estás hablando, ¿me entiendes? Y es como que, jaja, sí, uy, qué gracioso, pero no entendía nada, ¿me entiendes? Y o sea, el hecho de que también, tipo, a ti te hablaban en inglés y tú respondiste en inglés, pero entiendes el francés, solo que te responde en inglés porque me sale más fácil el inglés, más rápido, que me sale como que de cierta graciosa en inglés que en francés. Y todo Ujú. lo procesaba más lentamente. Entonces, sí, fue más difícil adaptarme acá por el tema de lenguaje. Aunque hable francés y el francés haya sido o sea, lo hablé toda mi escolaridad, Ujú. no es lo mismo que el francés con tus amigos. Y las pausas de cigarros, eso es horrible, eso también, porque acá todos fuman, mucha gente fuma. Entonces, acá se toman un break para poder ir a fumar en mitad de la clase, o sea, cada hora hay como que un break de 3 minutos para fumar. Yo no fumo. Entonces, Ajá. o sea, y en el break en el que fumas es donde todos de tu clase bajan y hablan. Y Y esos empiezan a cinco hablar minutos y tú todo te el quedas tema. sola en el salón, entonces ya me obligaba a ir con ellos a fumar aunque no fume, pero el olor a cigarro y todo, o sea, no es guau, ¿me entiendes? Pero es como Ajá. que esa es también como que una cosa cultural que es medio jodida a veces al comienzo, pero ya después uno se adapta. Para quienes están interesados en la hotelería, ¿qué mito existe sobre esta industria y qué habilidades cree que serían más importantes para este rubro, ¿no? Yo creo que para este rubro, o sea, no tiene nada que ver, porque mucho lo que dicen es como que tú no puedes hacer hotelería si eres introvertido, porque Ajá. mucho tienes que ver que tienes que hablar con el cliente o hacer esto o lo otro. O sea, la hotelería es un mundo enorme, Claro, es hay un mundo muchas masivo. O sea, partes. Ujú. tienes la parte administrativa, tienes la parte guest relation, tienes la parte service, tienes la parte reception, o sea, tienes diferentes partes. O sea, en hotelería vas a encontrar algo que es para ti. Y yo Ujú. creo que, o sea, yo recomiendo mil veces la hotelería, sobre todo porque es un mundo que está creciendo. Es un mundo Ujú. que todo, o sea, que no va a parar de crecer porque todos quieren irse de vacaciones, todos quieren buscar un buen hotel y son Claro, es un grandes mercado que nunca va a compañías. acabar, ¿no? Claro, y son las compañías, o sea, sobre todo las grandes compañías como es la compañía de lujo, o sea, si tú muchos quieren tener, no sé, una cartera Gucci, una cartera Prada, una cartera Louis Vuitton, una Hermes, algo así. Eso también es hotelería, porque es parte de lujo, es la experiencia del cliente, o sea, hotelería es en sí la experiencia que va a tener el cliente en tu marca. Ujú. Entonces, tú ahí puedes o trabajar al frente de la casa, que es todo lo que tiene que ver service, de guest relation, de poder, o sea, de endulzar al cliente para que te compren tu producto, pero también a la parte de back of the house, que es todo lo que es administración, lo que es marketing, lo que es de derecho, porque también hay un montón, o sea, yo en mi vida pensé que había derecho en hotelería, o sea, pero hay literalmente toda unas oficinas que son puro derecho, que tienen que ver las leyes también, las leyes del trabajador, Ujú. las leyes dentro del hotel, Los recursos de real estate, también humanos. hay real estate en la Ajá. hotelería. O sea, muchas personas lo que hacen es compran hoteles viejos, los renuevan un poco y los venden mucho más caros. Ujú. Yo pensé que era un mundo más pequeño, pero me di cuenta que es amplio. Y yo siento que es una buena base cuando no sabes qué quieres hacer, o sea, porque uno llega en un punto siempre antes de elegir la universidad que no está seguro, pucha, ya me meto a periodismo, no, me meto a comunicaciones, me meto a esto. Te metes a hotelería, estudias un poco de todo y vas a encontrar ahí tu verdadera, o sea, lo que verdaderamente te apasiona. ¿Y qué consejo le darías a estudiantes que quieren ir a Europa? A En Europa, general. Ajá. sí, o sea, no sabría, ahorita no sé qué consejo darte exactamente al 100%, porque, o sea, son muchos consejos en sí, o sea, no se me viene uno solo a la mente que les podría dar, pero es simplemente como que tienen que prepararse mentalmente porque puede ser un choque al comienzo, pero que Ujú. no se, o sea, no se cierren con eso, no se, no, no, o sea, no se estresen,
que sigan, que lo intenten y que, o sea, que no pierdas nada intentando, o sea, y ir a Europa, pues, sí, es un poco, es como lo dije, es chocante al comienzo, sobre todo porque dejas a la familia, es un cambio total, es otro mundo, no es tu idioma principal, aunque te vayas a España, es igual una diferente cultura y tal vez al comienzo te va a costar encajar. Pero poco a poco vas a crecer y sobre todo te vas a volver más responsable Ujú. y más, ay, ya me olvidé las palabras en español. Siempre me pasa, me olvido, de mi mente piensa en muchos idiomas, ya tengo que dejar de pensar. Pero, o sea, que sí, no se me viene un consejo así. Tengo muchos consejos para, no se me viene uno solo, pero simplemente que no tengan miedo a adaptarse, que Ujú. todo viene a la vez. ¿Y qué cualidades buscan hoy, o según tú buscan hoy las empresas de hotelería en jóvenes profesionales? Yo creo, o sea, depende del puesto que estás, que quieres, que vas a postular, pero ser, ser abierto mentalmente, Ajá. eh, tener esa motivación de querer entrar en ese sector, de querer estudiar, porque aunque no sepas nada, normalmente uno siempre empieza los trabajos y siempre empieza cualquier lugar sabiendo cero, empiezas desde lo bajo, o sea, por más que quieras empezar en algo alto, o sea, tienes que empezar de cero para aprender cómo funciona la empresa y aprender cómo, o sea, sobre todo tú, a poder aprender los diferentes roles y todo. Pero Entonces, o sea, costó. solo es quedarte o sea, quedarte con la mente abierta, saber que tal vez al comienzo vas a empezar haciendo un trabajo que no te va a gustar para nada, que, o sea, yo tengo muchos amigos que su trabajo era literalmente sacarle brillo a los vasos, o sea, con un trapo le sacan brillo a los vasos y ahora están como asistentes del manager del restaurante, ¿me entiendes? O sea, Ujú. empiezas de lo bajo y poco a Ya iba poco vas subiendo, iba creciendo, subiendo. porque para poder ir creciendo, el manager o el responsable se va a dar cuenta que tienes esa motivación, que tienes esa pasión por lo que haces. Y yo creo que si entras a hotelería, una vez pierdes la pasión en hotelería, cambia de rubro, porque Ujú. no la vas a volver a ganar. Y para trabajar con horarios difíciles, en lugares que tal vez te van a gritar algunos clientes y eso, o la vas a pasar mal, vas a estresarte, es mejor que te vayas una vez pierdas la pasión. Y eso siempre mi profesor me lo ha dicho. Una vez pierdes la pasión de hotelería, cambia de rubro, Ujú. busca otra cosa que puedes hacer, porque lo más probable es que no la vuelvas a ganar. Y para terminar, como pregunta final, si pudieras sentarte a tomar un café contigo misma antes de empezar la universidad, ¿qué consejo te darías? Yo me daría de no ser tímida, o sea, que Ujú. no tenga miedo y que diga sí a todo, aunque al comienzo me haya, porque, o sea, al comienzo a veces decía como que no, porque no me sentía tan cómoda o no quería salir de esa zona de confort. Y lo único que me diría es como que no tengas miedo de salir de esa zona de confort, no la pienses dos veces y sí, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ujú. Y eso es algo que ahora yo siempre me pongo en mente antes cuando no quiero hacer algo, me da pereza, eso me digo como que, pero por qué diría que no? Mejor digo que sí, ¿qué es lo peor que puede pasar? De todas maneras me voy a divertir, pues si la paso mal me puedo regresar a mi casa, o sea, puedo decir, no tengo que sentir esa obligación de quedarme ahí o estar en ese lugar, o sea, me puedo regresar. Siempre decir que sí, estar con la mente abierta y... Y, y sobre todo no ser tímida. Yo siento que la timidez es o el hecho de sobrepensar qué es lo que puede pasar después, qué es lo que pensarían de mí si hago esto, si hago el otro, es lo que a una persona lo retiene de poder, no sé, conversar con alguien o ir a esta actividad o ir por último vestida de esta manera, o sea, mínimas cosas, ¿me entiendes? Pero, o sea, que a veces no te interese mucho lo que piensen los demás y que simplemente no tengas miedo. Porque muchas cosas buenas pueden pasar, como también cosas malas pueden pasar, pero bueno, son aprendizajes de la vida y uno aprende poco a poco. Me siento muy madura diciendo eso. Bueno, sí, Pero acá se sí. termina la entrevista, espero que te haya gustado. No, un placer hablar contigo, Miranda, me ha encantado. Bueno, para terminar, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto acá en YouTube como también en el Instagram. El username lo vamos a dejar acá abajo y es beyond.borders/podcast.